se habla al mundo, que conozcan a Dios y a su Hijo Jesús. Todas estas cosas las vamos a ver durante este sermón. Y queremos ver algo que es importante para nosotros. Cuando somos personas, hijos de Dios, y entendemos cuál es nuestra misión, tenemos que tener una visión de las cosas, cuál es el propósito. Y una vez que uno tiene visión de lo que uno quiere hacer, uno tiene que desarrollar un plan para poder llegar al objetivo de todas estas cosas. Y durante ese plan, para que tenga éxito, debemos de ser persistentes. Los planes, uno puede tener muchos planes, pero si no hay persistencia es como si nada. Y esto es importante, pues, que nosotros seamos persistentes en todas las cosas que hagamos para el Señor. Únicamente estamos aquí como un instrumento de Dios para hacer su voluntad y para que la gloria y la honra sea para Él y no para nosotros mismos. Y este es el gran error que muchas personas cometen a veces en la iglesia, que piensan que lo que hacen es para su honra y su gloria, y no es así, es para la honra y gloria del Señor. Uno nada más es un instrumento, y es un instrumento pasajero. Nosotros estamos aquí por breve tiempo, y esta misión que nos ha encomendado el Señor, pues en el mundo venidero, el Señor nos va a llamar a cuenta de qué fue lo que hicimos. Y veamos, vamos a empezar con Romanos 8:28, en donde nos dice: sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien, es a saber, a los que conforme el propósito son llamados. Dios tiene un propósito entonces con nosotros, nos ha llamado, y Él quiere que nosotros entendamos ese propósito y que nosotros nos mantengamos en ese propósito. Y una vez que nosotros entramos dentro del propósito de Dios, o sea, somos un instrumento apropiado, adecuado, que nos hemos educado en la palabra del Señor y nos mantenemos en santidad, entonces hay algo que sucede. Esto se vuelve nuestra vocación. Vamos a Efesios 4, versículo 4, donde dice: un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Una vez que somos llamados y entendemos que Dios tiene un propósito con nosotros, nos ha llamado con algo, o sea que cada uno de nosotros fue llamado y tiene un propósito. Hay gente que dice: yo no tengo propósito en la iglesia. Está equivocadísimo. Todos tenemos un propósito, y eso es lo que vamos a tratar de ver a través de este estudio, y vamos a estudiarlo, vamos a meditarlo, y vamos a ver que el Señor sí tiene un propósito con nosotros. En Mateo 28, el versículo 19, el Señor nos empieza a dar luz a nosotros de ese propósito, esa misión que Él quiere que nosotros tengamos en cuenta, que Él nos está dando, y dice así: por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles. Ahí dice, ¿qué es lo que dice aquí? Si leemos en estos versículos, doctrinad. Y ahora voy a saltarme el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está dando el propósito por qué nos ha llamado. Dios quiere que nosotros transmitamos este conocimiento de su palabra, que el mundo venga a conocer a Dios y venga a conocer a Cristo, para que el mundo pueda ser salvo, aquellos a los cuales el Señor ha llamado. Y entonces dice el Señor Jesús, como nosotros somos instrumento de Él, que Él dice que Él va a estar con nosotros todos los días, porque el propósito es de Él. Él tiene un plan, entonces nosotros somos parte de ese plan. Entonces debemos hacer nosotros parte relevante de esta
misión a la cual el Señor nos ha encomendado y cómo somos parte relevante cuando cumplimos con el Señor, con la misión de enseñar a aquellos que no conocen a Dios todavía. Y esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Vamos a Juan 17:20, nos dice en ese versículo: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Vean lo que está diciendo el Señor. Hay muchos que van a venir por esa palabra que nosotros estamos llevando. El Señor nos está mandando a ese. Nosotros hemos creído de alguien que nos predicó, alguien nos trajo la palabra, pero una vez adquirimos esa palabra, ¿qué debemos hacer con esa palabra? Llevarla a otro, para que crean en el Señor Jesús, para que crean en Dios. Y en Juan 17:3 nos dice otra de los propósitos, porque dice Juan 17:3: empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Entonces tenemos ahí, ya nos está dando el Señor entonces las razones por qué nos está llamando. El llevar la palabra a otras personas no requiere que nosotros seamos personas que tengamos una buena labia, pero sí requiere que nosotros seamos ejemplo de vida. Esa es la mejor predicación que hay. Cada uno de nosotros tiene manera de predicar a otras personas. Tenemos que hacernos atractivos a los otros para que vengan al Evangelio. Tenemos que vivir una vida de acuerdo a Cristo. Cuando nosotros vivimos una vida de acuerdo a Cristo, llega un momento que somos identificados por el mundo. Usted no tiene que decir que usted cree en el Señor Jesús a la gente y de repente a usted le dice: oye, tú eres cristiano o cristiana. Se identifica inmediatamente la persona, sin decir una sola palabra. Y esa es la mejor predicación. Eso, el ejemplo de vida de uno, es la mejor predicación para los inconversos, para que vengan a Dios. Y cuando ellos ven la forma que uno vive como cristiano y ve que es algo bueno y el Señor les toca sus corazones, ellos vienen a conocer la palabra de Dios. Ellos escuchan porque dicen: es algo bueno, es algo ideal, es algo que queremos imitar. Cuando en el mundo la gente quiere imitar aquello que es supuestamente según el mundo exitoso, pero cuando usted se vuelve atractivo para la gente de allá afuera y dice: me gustaría ser como esa persona, significa que esa persona va a querer seguirla a usted. Y cuando la sigue usted por el ejemplo de vida, usted con ese ejemplo de vida le está predicando a esa persona para que venga al Señor. Y está haciendo entonces el propósito por el cual ha sido llamado. No solamente hablar, sino vivir aquello que hemos aprendido para que hagamos el propósito. Y cuando nos preguntan, entonces tenemos la oportunidad de compartir con aquellos de quién es el Dios verdadero, el único y solo Dios verdadero, y su Hijo Jesucristo. Esto es importante. Sin embargo, para poder nosotros estar mejor equipados, nosotros tenemos que prepararnos. Y en Romanos 10 esta mañana lo vimos y tal vez no se percataron de algo. Cuando la palabra, estas dos cositas, la palabra apóstol significa enviado. ¿Sabían eso? Eso es lo que significa. Y eso, aquí nada más hicieron una transliteración. Y los apóstoles pues son los enviados de nuestro Señor Jesús, y ellos predican, por eso es que se dedican a la palabra, ven, y a la oración para cuidar de su iglesia. Sin embargo, vamos a ver lo que dice aquí en Romanos 10:15, la primera parte. Dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Analicemos esto primero. Para poder ser enviados, alguien los tuvo que enviar, ¿no es así? Pero yo no envío a nadie a hacer una misión sin explicarle cuál es la misión.
O sea que hay, antes de poder enviar a alguien ya formalmente a llevar el Evangelio, ¿qué es lo que se requiere? Una iniciación en el Evangelio y un aprendizaje previo. El Señor Jesús no agarró a sus discípulos y los tiró hacia el fuego. El Señor Jesús agarró 3 años y medio y caminó día y noche y les enseñaba. Y no solamente les enseñaba la teoría, sino que los llevaba a la práctica. No hay mejor forma de aprender que con la práctica. La práctica es lo que nos hace realmente conocedores de la materia. Yo le pregunto al hermano Marco Tulio, el que estudió mecánica, y cuál es el gran error de los muchachos cuando se gradúan, no solamente de mecánica, de ingeniería náutica o de cualquier otra, que es lo primero que ellos piensan, que como tienen tanta teoría, que es excelente saber la teoría, ellos lo saben todo. Y cuando llegan ya a trabajar, ¿qué sucede? Llega el mecánico viejo por allá y le demuestra que sabe nada. Ese es, bueno, cualquiera profesional sabe que es así. ¿Por qué? Porque cuando uno escucha, según está estudiado, el 10% uno lo aprende el oído. Y entonces hay un 20%, muchas veces uno, por la lectura, uno va aprendiendo, el otro 20%, hace un 30%, y el 70% uno lo aprendió. Es en la práctica. Es en la práctica. Entonces uno realmente se vuelve un profesional en aquello que ha aprendido cuando uno lo practica. Entonces eso era lo que hacía el Señor Jesús. Él les daba teoría y al mismo tiempo estaban practicando. Y entonces cuando ellos estaban listos, después viene un periodo que es el refinamiento de aquello para probar realmente que si aquello que han aprendido está sólido. Como cuando usted tiembla un metal. Si yo no pongo ese metal al fuego, él no se tiembla. Entonces, imagínese usted que usted va a una batalla con una espada de metal y empieza a pelear y esa espada nunca ha sido puesta al fuego. En el primer golpe que usted le da se quiebra la espada, ya, y hasta ahí llegó. Sin embargo, cuando esa espada se mete al fuego y se tiembla, entonces hace su función. Y entonces es una arma de verdad letal. Así mismo es con nosotros. Tenemos que entonces llegar a ser templados. ¿Y cómo vamos a ser nosotros templados? En Juan 16, 33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces la aflicción, las pruebas, es lo que nos hace fortalecer nuestra fe y nos hace verdaderos cristianos. Entonces hay que entender todas estas cosas, cómo Dios trabaja con nosotros. Y esto es lo que nos va haciendo templado y nos ayuda a ser salvos. Cuando nosotros estamos en esta condición de ser templados y entendemos la misión y llevamos entonces la palabra a otros y ya estamos en esa condición ideal, que cualquiera puede estar en esa condición ideal sin tener, como le decía, hay una buena labia. Mucha gente que es un verdadero cristiano y no sabe ni siquiera cómo hablar. Hay gente en el cuerpo de Cristo. Dios ha equipado el cuerpo de Cristo con muchos dones, pero puede ser que ese que no sepa hablar tiene otro don, tiene el don de la música, y con su música trae una infinidad de gente a la iglesia para que conozcan al Señor. Y entonces dice Hechos 16, 30 al 33, y sacadlos fuera, les dijo los señores, ¿qué es menester que yo haga? Voy a leerle primero el 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y el versículo 30, voy a leerlo ahora. Y sacándole fuera le dijo: señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvos? Y ellos dijeron:
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ¿qué fue lo primero que pudieron? Si ya los apóstoles estaban equipados, ¿qué acaba de pasar con esos apóstoles? Acaban de salir de una prisión. Estaban siendo templados. Estaban teniendo aflicción. Estaban probando esa fe. Porque ellos habían sido ya instruidos. Y cuando ya que están con esa fe poderosa, ¿qué fue lo que pasó? Hablaron con confianza y de nuevo al carcelero, y él y toda su casa pudieron ser salvos. Entonces es importante que tengamos todas estas cosas en nuestra vida, todas estas experiencias. Otra de las misiones que nosotros tenemos es que el mundo veía a Israel decía, solamente nosotros somos salvos. Israel estaba equivocado, no entendía su misión. Sin embargo, nosotros somos la iglesia de Dios y debemos entender la misión, porque el Señor Jesús nos las explicó. ¿Cuál es nuestra misión? Y debemos estar claros en esa visión de Dios, de por qué se está utilizando la iglesia. Y en Efesios 3, versículo del 5 al 6, dice, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Eso no lo entendía la gente. Entonces, esto es parte de la misión que nosotros tenemos. Que la gente entienda que es a través del cuerpo de Cristo, la iglesia verdadera, que hay salvación. Es en el cuerpo de Cristo. Y el versículo 8 y 9, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y miren lo que dice este último versículo. Y aclarar a todos cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Cómo yo voy a aclarar algo que no sé? Necesito una preparación, necesito conocimiento. El Espíritu Santo nos ayuda a entender toda verdad. Y nosotros necesitamos ser entrenados, necesitamos ser probados para que entonces podamos realizar el trabajo que se nos ha puesto a hacer. Y esto es importante. Para mantenernos en el cuerpo de Cristo hay algo más que, luego de entender todas estas cosas, porque mucha gente se infla con el conocimiento. Y el conocimiento a veces mata el alma, porque cuando se infla, la gente se engrandece. Sin embargo, para poder mantenernos dentro de la misión y el plan de Dios, hay que mantenernos en humildad, en mansedumbre, con tolerancia, guardándonos en unidad del Espíritu, porque es un solo cuerpo. Ese es el que hace, Dios ha dispuesto este cuerpo para que Él haga y logre su propósito. Efesios 4, versículo del 1 al 6, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que has sido llamados. Dignos de la vocación con que hemos sido llamados. Eso es primero, o sea, que hay que andar conforme a eso. Que dice aquí, con toda humildad y mansedumbre y paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor. Esto es clave, porque el conocimiento, como les decía, destruye muchas veces a quien no sabe manejar el conocimiento. Y entonces, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces hemos sido llamados a esta esperanza y esta es nuestra vocación: llevar este evangelio a otros para que conozcan al único y verdadero Dios y a Jesucristo nuestro Salvador. Hay algo esencial
Si nosotros no andamos con esta humildad, con esta mansedumbre, con esta paciencia unos con los otros y no andamos en el amor, podemos estar cometiendo un error. Y este error puede ser que estemos contristando al Espíritu Santo. En Efesios 4, 29 al 32 dice: ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Hablemos con la palabra de Dios siempre, no otra cosa, porque otra cosa puede salirse por la tangente. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Entonces, el versículo 30 hasta el 32 dice: toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia es quitada de vosotros, y toda malicia. Hay gente que en la iglesia de Dios todo le resulta sospechoso, todo es malo, todo no está bien visto. Y aquí nos dice que hay que quitar todo eso. Dice: toda amargura, todo enojo, toda ira, toda voz y maledicencia, quita de vosotros, dice, y toda malicia. Antes, sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Entonces, hermanos, hay una cosa: para poder vivir en el cuerpo de Cristo, tenemos que ser personas perdonadoras. Si uno no es perdonador, ¿qué va a suceder? Dios nos va a apartar del cuerpo de Cristo y nos va a sacar, porque no hemos cumplido parte de la misión, que es ser humildes, ser mansos y pacientes con los otros. Entonces esto hay que tener mucho cuidado. Entonces, no contristemos al Espíritu Santo. Y si nosotros vemos entonces la misión, el plan de Dios, que es que llevemos este Evangelio, cada uno de nosotros, a aquellos que no conocen al único y verdadero Dios, ni a Jesucristo, nuestro Señor, y lo que es el Espíritu Santo, porque muchos están confundidos con respecto al Espíritu Santo, dicen, con el cual estamos sellados para nuestra redención. Si nosotros entendemos esto y que necesitamos nosotros prepararnos para esto, y necesitamos ser entonces pulidos, necesitamos ser templados a través de las pruebas y las aflicciones para llegar a ser verdaderos cristianos firmes en la fe que es en Cristo Jesús. Si nosotros entendemos esto, nos va a ayudar a no apartarnos del amor de Cristo. Dice Romanos 8, 35 al 39. Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces hay que entender el plan de Dios, la visión, la misión que Dios nos ha encomendado. Y cuando ya entendemos el plan entonces tenemos una visión, y ahora es desarrollar ese plan para cumplir esta misión que nos está dando el Señor. Y hay que ser persistentes. Cuando entendemos esto, entonces nosotros tendremos la victoria, porque nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Pasados, hermanos.